Hola chicos, buenas tardes. Vamos a ver el último tema que se llama cadenas de Markov. Este tema es algo parecido a la parte de las tablas de probabilidad. Aquí vamos a trabajar con matrices de probabilidad para identificar cuál es la probabilidad de pasar de un estado a otro. La diferencia es que este tipo de modelos, que es la cadena de Markov, maneja procesos que evolucionan en el tiempo con una manera probabilística. Y lo que queremos saber es cómo se va a comportar ese sistema durante varios periodos de tiempo. Una cadena de Markov se ve más o menos así. Es una matriz denotada con la letra mayúscula P, que me indica que hay una serie de estados en la naturaleza y una serie de probabilidades que relaciona cuál es la probabilidad de mantenerme en ese estado cuando es la intersección, o de que estoy en el estado 0 y cuál es la probabilidad de en un periodo pasar al estado 1. Estoy en el estado 0, cuál es la probabilidad de pasar al estado M. Si me encuentro en el estado 1, cuál es la probabilidad de pasar o regresar al estado 0. Si me encuentro en el estado 1, cuál es la probabilidad de mantenerme en dicho estado, y así sucesivamente. Es decir, en los renglones se encuentra el estado actual y en las columnas se encuentra el estado futuro para un periodo de tiempo. Y dentro se encuentran las probabilidades de encontrarse en el estado del renglón y pasar o mantenerse al estado de la columna. Entonces, en la diagonal siempre se va a encontrar la probabilidad de mantenerse en dicho estado y en lo demás, pues de cambiar hacia alguno de los otros estados. Los estados pueden tener, o sea, podemos regresar o podemos simplemente dejar de estar en un estado y cambiar a otro. ¿Qué tipos de estados podemos tener? Pues puede ser desde día soleado, nublado, lluvioso, airoso, etcétera. Y si hoy estamos en cualquiera de esos estados, ¿cuál es la probabilidad de mantener lo soleado, lo lluvioso, o pasar a un lluvioso, o pasar a un airoso, etcétera? Y, por supuesto, esta matriz aplicaría por día. Entonces, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que hoy esté en un determinado estado soleado y cuál es la probabilidad de que pasado mañana cambie a otro tipo de clima, entonces yo necesitaría elevar al cuadrado dicha matriz para identificar esa probabilidad, porque estoy hablando de que pasado mañana son 2 días después. O en una semana, pues entonces estaría teniendo que elevar al cuadrado la matriz a las 7 para identificar esas probabilidades. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, la siguiente cadena de Markov representa el modelo para el valor de una acción. Al final de un día dado se registra el precio. Si la acción subió, la probabilidad de que suba mañana es de 0.7. Si la acción bajó, la probabilidad de que suba mañana es solo 0.5. Entonces, por ejemplo, aquí, el estado 0 representa que subió y el estado 1 representa que bajó. Entonces, hoy subió. La probabilidad de que suba mañana, o sea, de que continúe ese mismo estado, es de 0.7, que es lo que me indica aquí. Pero si por otro lado, hoy la acción bajó, la probabilidad de que mañana suba, que sería el 0, es de 0.5. Una propiedad muy importante de las cadenas de Markov es que por renglón, específicamente por renglón, siempre deben de sumar la unidad. Porque a final de cuentas, si yo estoy en el estado 0, mañana o me mantengo o voy a cambiar a alguno de los otros estados que debo de tener representados en las columnas. En este caso, pues son solo 2. Por lo tanto, la suma de las probabilidades de cualquiera del estado actual o de cambiar deben de sumar la unidad, puesto que siempre voy a colocar todos los estados que existen sobre lo que estoy hablando. Por esa razón, aunque solo nos dan estos dos datos en el enunciado, yo debo de con eso poder crear toda la matriz. Punto 7, ¿cuánto le falta para que dé la unidad? Punto 3. Punto 5, ¿cuánto le falta para que dé la unidad? Punto 5.
Aquí está otro ejemplo. Suponga que un jugador tiene un peso y que cada jugada gana un peso con probabilidad de P o pierde un peso con probabilidad de 1 menos P. El juego termina cuando el jugador acumula 3 o cuando quiebra. Cuando quiebra, pues significa que cuando ya no tiene nada. Entonces, obviamente comenzamos con un peso. No hay manera de comenzar con 0 y jugar. Necesitamos un peso para poder jugar. ¿Sale? Entonces, la probabilidad de que pierda significa que de pasar de un peso, tendría 0 pesos. Y ahí me está diciendo, pierda es 1 menos P. Y nada más hay dos opciones, que pierda o que gane. Que gane sería que ahora pase a tener 2 pesos. Entonces, aquí está la probabilidad de que gane, P. Esto más esto ya me da la unidad. Por esa razón es que los demás tienen 0. Aparte de que por lógica, si tengo un peso y juego, pues no hay forma de que mantenga el peso. Tengo que o perder o ganar. Y por supuesto, si juego un peso y gano un juego, no hay probabilidad de que de un peso se incremente a 3 y voy de 1 en 1. Si gané, entonces en el siguiente juego ya voy a tener 2 pesos, me ubicaría aquí. Igual, nada más hay posibilidad de que pierda, que sería regresar a un peso, o de que gane, que en este caso sería aumentar a 3 pesos. Las otras dos opciones tienen probabilidad de 0. Si gané, entonces llego a 3 pesos y en este punto dice que el juego termina. Entonces, si tengo 3 pesos, siempre me voy a mantener en 3 porque ya no me van a dejar jugar. Por tanto, no hay probabilidades de irme a 2, ni a 1 y mucho menos a 0. Ahí me mantengo porque ahí terminó el juego. O también cuando quiebre, entonces si en 1 perdí y me regresé al estado 0, pues ya me echan para fuera del juego y siempre voy a tener esos 0 pesos. Y no hay posibilidad de aumentarlo. Vamos a ver este otro ejemplo. Dice, un profesor de ingeniería adquiere una computadora nueva cada 2 años. El profesor puede elegir de entre 3 modelos, M1, M2 y M3. Si el modelo actual es M1, la siguiente computadora puede ser M2 con probabilidad de 0.2 o M3 con probabilidad de 0.5. Si el modelo actual es M2, las probabilidades de cambiar a M1 y M3 son 0.6 y 0.5 respectivamente. Pero si el modelo actual es M3, entonces las probabilidades de comprar los modelos M1 y M2 son 0.5 y 0.1 respectivamente. Esto hay que transformarlo en una cadena de Markov. Bien. Para empezar, tengo que identificar cuáles son los diferentes estados. Y en este caso, los estados son los modelos de las computadoras. Entonces, sabemos que hay 3 modelos diferentes. Los estados actuales es o que tenga el modelo M1 o el modelo M2 o el modelo M3. Y los estados futuros es M1 también, M2 y M3. Bien, ¿qué información me proporcionan? Dice, si el modelo actual es M1, entonces estoy ubicado aquí, actual M1. La siguiente computadora puede ser M2 con probabilidad de 0.2. Aquí va el 0.2 porque es pasar de M1 a M2. O M3 con probabilidad de 0.15. Y con eso va a ser suficiente para determinar qué es lo que va a existir en la otra casilla, que básicamente va a ser la unidad menos 0.2 menos 0.15, y eso nos da un total de 0.65. Esa sería la probabilidad de mantener el modelo M1. Dice, si el modelo actual es M2, o sea, ahora me ubico aquí, las probabilidades de cambiar a M1 y M3 son 0.6 o 0.25 respectivamente. Y yo con eso entonces sé que aquí va a existir una probabilidad de 0.15 de mantener el modelo M2, porque de esa manera sumamos la unidad. Y si el modelo actual es M3, las probabilidades de comprar los modelos M1 y M2 son 0.5 y 0.1 respectivamente. Por lo tanto, la probabilidad de mantener el modelo M3 es de 0.4. Ese es como se construye una cadena de Markov. Forzosamente nos tienen que dar la información necesaria para poder saber 2 de las probabilidades por renglón y la tercera, bueno, dependiendo del tamaño de la matriz,
en este caso que es de 3 por 3, la tercera la podemos inferir al hacer la resta de las otras dos de la unidad. Claro, si son 4 por 4, entonces nos tienen que dar la información al menos de 3.